Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Sean muy bienvenidos a la palabra que Dios tiene preparado para vos en esta noche. Quiero hablarte la segunda parte de una pequeña gran fe. Estuve hablando hace algunos días sobre una primera parte y hoy desarrollaremos la segunda parte de esta palabra. Quiero compartir e iniciar con una porción de la Escritura que está en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que nos das, Señor, de compartir tu poderoso mensaje. Señor, que en esta noche el poder de tu Espíritu Santo toque lo más profundo de nuestro corazón. Señor, quebrante, Señor, nuestra alma, Señor, que podamos sentir, Señor, tu compañía en este tiempo, Señor, y por sobre todas las cosas, escuchar, Señor, tu voz, susurrando, Señor, a nuestros oídos. Toca, Espíritu Santo, cada familia, cada persona que está del otro lado, aquellos, Señor, que escucharán este mensaje, Dios mío, bendícelos abundantemente, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Recién leíamos la importancia de tener fe para poder agradar a Dios. Ahora, ¿qué representa esto? Representa que la fe no pasa en muchas oportunidades solamente por las cosas que no vemos. Por ejemplo, al mencionar esta palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces asociamos la fe solamente con las cosas que no vemos, con los milagros que todavía no hemos visto, con las bendiciones que todavía no hemos alcanzado. Y a veces en la vida pasamos situaciones en las cuales estamos viendo la gloria de Dios y aún así no estamos creyendo. Dios está trabajando en el corazón de las personas, activando esa fe que un día Él colocó en tu corazón. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de creer. El problema es que utilizamos esa capacidad en muchas oportunidades en lugares incorrectos. Los seres humanos dicen, y una frase conocida de la Biblia, necesitamos ver para creer. Los seres humanos, las personas, cuando les hablan de un Dios de poder, generalmente dicen, necesito ver para creer. ¿Cuántos en algún momento de nuestra vida dijimos esa frase? Pero a veces consideramos incrédulas a las personas que dan esta afirmación, especialmente cuando hablamos de personas no creyentes, no cristianas. Pero ¿saben una cosa? Me tomé el atrevimiento de mirarlo desde otro enfoque y decir, necesito ver para poder creer. Anhelo fervientemente ver algo para poner mi fe en el lugar correcto. Qué distinto sería verlo así. Yo creo que esta frase no es del todo incrédula, sino que es un anhelo ferviente de querer ver la gloria de Dios en nuestra vida. Distinto es aquellas personas a las cuales Dios les ha abierto los ojos y aún con toda esa cosmovisión mejorada, no creen. Qué feo es ver creyentes, personas cristianas que hace mucho están en el camino de Dios, en el camino de la fe, y no hay cambios que evidencian una vida de fe. Saben que la fe y la incredulidad
aunque parecen muy distantes, y en realidad así lo son, en sus términos son muy similares. La fe y la incredulidad son similares, pero diferentes a la vez. ¿Qué representa la fe y qué representa la incredulidad? La fe te lleva a ver cosas totalmente sobrenaturales. Y no solamente verlas, sino disfrutar cada una de ellas. La incredulidad te permite ver cosas sobrenaturales, pero no tenés la posibilidad de disfrutar cada una de ellas. La lucha entre los fariseos y la fe del Hijo de Dios, de Jesucristo, era muy notoria. La actitud de incredulidad y soberbia ante la sumisión, la obediencia y la fe de Jesucristo. Los milagros se manifestaban en el mismo ambiente, pero unos le daban la gloria a Dios mientras los fariseos acreditaban dichos milagros a Satanás. Qué terrible es la vida de una persona cuando acredita no a Dios en todas las cosas que vive, sino literalmente al diablo. Cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, en vez de identificar que es Dios trabajando, lo primero que hacemos es reprender a Satanás, cuando en este caso él no tiene nada, pero nada que ver. ¿Saben lo que pasa acá? Que el fenómeno de la incredulidad te lleva primero a una ceguera espiritual, una ceguera como le pasó a Pablo cuando tuvo ese encuentro con el Señor, y el Señor, a través de la vida de Ananías, un hombre de Dios, le devolvió la vista. En este caso no era Pablo, era Saulo, era un fariseo, era una persona de autoridad, un hombre de Dios, un conocedor de las Escrituras. Pero la incredulidad que había en su corazón, tan arraigada, la incredulidad en Jesucristo, lo llevó a vivir una vida totalmente tergiversada y lejos de la voluntad de Dios. Por eso no es poca cosa hablar de incredulidad y de fe. La incredulidad no es solamente dudar, no es solamente eso. La incredulidad no es solamente tener dudas de cosas espirituales. La incredulidad es un estado espiritual que literalmente te puede llevar a una muerte espiritual. Ahora, fíjense, les voy a dar un ejemplo muy conocido. En el Antiguo Testamento había un personaje, un profeta, un hombre de Dios llamado Elías. Elías tenía un llamado a predicar y profetizar en medio de una nación que se había vuelto literalmente al paganismo. El rey Acab se había corrompido y había permitido la adoración de ídolos en medio de una nación que antiguamente solo adoraba a Dios. En una oportunidad, Elías, el profeta Elías, desafía a 450 profetas de Baal, que era un ídolo de ese tiempo. Y muchos conocen el relato, está en Primera de Reyes capítulo 18 y 19, los relatos que voy a mencionar ahora. Y dice que Elías los deja a que ellos hagan todos sus rituales, en los cuales ellos por horas estuvieron invocando y hasta cortándose el cuerpo, desangrándose, para demostrar de que Baal, de que su Dios iba a bajar y iba a consumir una ofrenda. En todo ese tiempo no sucedió nada. Y cuando Elías oró al cielo, y no haciendo ningún ritual ni nada extraño, sino invocando al Dios verdadero, dice la Biblia, literal y textuales palabras, que aún las cenizas fueron consumidas por el fuego. La presencia de Dios se hizo presente en aquel lugar, ante los ojos del rey Acab, ante los ojos del pueblo y ante los ojos de los 450 profetas que al finalizar el día
terminaron perdiendo su vida. Porque quedó demostrado el engaño, la mentira y por sobre todas las cosas, la fidelidad y la soberanía de Dios en ese lugar. ¿Qué pasó después? El rey Acab va a su esposa, a Jezabel, que era una mujer que no amaba a Dios, una mujer que despreciaba la voluntad de Dios. Y ante los dichos de su esposo, diciéndole cuán grandes obras había hecho Dios, en vez de arrepentirse del pecado de la idolatría, tomó venganza contra el profeta Elías y lo mandó a matar. Acá vemos la fe de Elías y cómo la incredulidad, la soberbia, la idolatría terminó cerrando el corazón de esta mujer y aún persiguiendo al profeta de Dios. Saben que esto sigue sucediendo actualmente porque Satanás se disfraza de ángel de luz y engaña al pueblo de Dios, engaña a las personas, a la humanidad, y los quiere mantener lo más lejos posible de la voluntad y de la presencia de Dios. Por eso, vuelvo a repetir, no es tema menor hablar de fe y de incredulidad. Porque, hermanos queridos, la fe es el motor de nuestra vida espiritual. Ahora, ¿qué me hace a mí una persona de fe? Vamos a derribar uno de los mitos más conocidos del mundo. Uno de los mitos que creemos que es así, pero cuando vamos a la Biblia, Jesús nos cambia totalmente los argumentos. Dice Mateo 7, 21 al 23, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensaje en tu nombre y en tu nombre expulsamos a los demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Wow, qué dura es esta palabra. ¿Qué me hace una persona de fe? Ir a la iglesia, predicar la Biblia, hablar bien, ser un buen creyente. La fe es mucho más profundo que eso. Porque muchas personas se disfrazan de creyentes y Satanás engaña a las personas haciendo crear una máscara, una apariencia, aparentar una vida espiritual sólida, pero en lo profundo del corazón todavía hay mucho egoísmo. En lo profundo del corazón todavía hay vanagloria. En lo profundo del corazón hay incredulidad. Y esa incredulidad, ¿cuándo se manifiesta? Cuando no somos personas de obediencia. ¿De obediencia a quién? A una congregación, a un pastor, a un líder. No, por sobre todas las cosas, obedecer la voluntad de Dios. Porque muchas veces las circunstancias nos van a dañar el corazón, pero por encima está la obediencia a la palabra de Dios. Entonces la falta de obediencia a la voluntad de Dios nos hace ser, lo dijo Jesús recién, aléjense de mí, malhechores, aléjense de mí, hacedores de maldad. Porque uno termina engañando en vez de llevando el evangelio o bendiciones a las personas. Cuidado con hacer cosas sin ser guiados por el Espíritu Santo.
Cuidado con caminar sin estar en la voluntad y en el centro de la voluntad de Dios. Cuidado cuando hacemos decir a Dios cosas que Él nunca ha mencionado. Yo sé que con esto de la digitalidad es fácil googlear un versículo bíblico. Pero ¿qué es lo que Dios te está hablando? ¿Qué es lo que Dios está tocando en tu corazón? ¿Qué es Dios lo que quiere hablarte en la mañana? Podemos tener muchas técnicas para leer la Biblia y conocerla, pero la técnica infalible es la oración, es el ayuno, es la intimidad con el Señor. Por eso, hermanos queridos, tenemos que entender que en el corazón del hombre hay una lucha constante entre la vida espiritual y la carne. Hay momentos donde nuestra carne se va a querer disfrazar de espiritual, pero eso no debe de ser así. Hay una lucha interna. Pablo decía, aquello que no quiero hacer, eso hago. Hay una lucha interna en el corazón todos los días. Todos los días debemos reconocer que hay luchas continuas y espirituales, con la carne y con el espíritu, a la cual todos los días debemos de darle pelea. Por eso Jesús en una oportunidad se dio vuelta ante la multitud y le dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este mensaje revolucionario de Jesús. ¿Por qué digo revolucionario? Porque obviamente los líderes siempre intentarían armonizar su mensaje, dar un mensaje un poco más esperanzador y bien adornado, pero Jesús, con toda la dureza, nos enseñó la importancia de aprender a negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos en muchas oportunidades pueden jugarnos una muy mala pasada. En una oportunidad se acerca un joven a Jesús. Y este joven era un joven rico, un joven que había alcanzado y había obtenido muchas riquezas a lo largo de sus años. Y esto ocurre en Lucas 18, del 18 al 23. Dice lo siguiente: un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ahí le puso el primer freno. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 21 dijo, Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. En muchas oportunidades el Señor nos pide cosas de las cuales no queremos dejar. No queremos dejar el orgullo, no queremos dejar la soberbia, no queremos dejar el enojo, no queremos dejar la falta de perdón, no queremos dejar en muchas oportunidades nuestra posición económica. No queremos largar esas cosas que hoy son nuestro obstáculo a la hora de vivir una vida de fe. Este hombre, este joven, podríamos decir que doctrinalmente era perfecto, pero le faltaba
una cosa, y creo que es la más importante: obedecer al Hijo de Dios. Todo lo demás no tiene sentido si no obedecemos a Dios. Podemos tener un gran ministerio, podemos tener dones y talentos, podemos tener dinero, podemos tener reconocimientos, pero si no obedecemos la palabra de Dios, el Señor en algún momento nos mirará y nos dirá: yo no te conozco. Yo conozco solamente a las personas que se animaron a morir a sí mismos y a obedecerme a mí. La falta de obediencia nos llevará a vivir un estado de incredulidad. Dicha incredulidad te crea un estado de tristeza. Por eso dice la Biblia que este joven se puso muy triste. La incredulidad te lleva a vivir no solamente en un estado de que no obedecer, sino también que genera en tu corazón una insatisfacción. ¿Sabes por qué? Porque no estás cumpliendo el propósito por el cual fuiste creado. En una oportunidad Dios llama a un profeta llamado Jonás y le dice: ve a Nínive y pregona el mensaje del arrepentimiento. Jonás impulsivamente se enojó y dice: yo no voy a ir a la nación más importante del mundo sabiendo de que Dios puede perdonar a esta nación. Entonces, en vez de ir a Nínive, se fue a Tarsis. Y mientras iba en esa barca se desató una gran tempestad y Jonás terminó de una manera muy colorida, muchas veces para nuestros niños en la escuela bíblica, pero literalmente terminó en el estómago de un pez, de un gran pez. Terminó sin saber qué iba a pasar con él. Terminó abandonado, perdido, sin rumbo. Y solamente cuando él recapacitó y tomó la decisión de obedecer a Dios, recién ahí su vida cambió. Y fue a Nínive, pregonó la salvación y Dios preservó la vida de la población de aquella nación. Hermanos queridos, ¿qué te quiero decir en esta noche? La obediencia será determinante a la hora de vivir tu fe. Tu fe no es creada a través de tus acciones solamente, de tus dichos, de tus palabras, sino que tu fe se va a dar a conocer por cuánto has dejado de que Dios trabaje en vos. Literalmente, morir a nuestra vieja vida. Es necesario que el Señor rompa, quebrante nuestro corazón duro, porque cuando Él lo quebranta, Dios se hace fuerte en medio de nuestra debilidad. Tus decisiones siempre serán determinantes y vos decidís o ser conocido como un joven rico o ser conocido como un joven rico que dejó todo por seguir al Señor. Pedro pudo haber sido conocido por el pescador más privilegiado del mar de Galilea, o terminó siendo conocido como un apóstol del Señor, un hombre que Dios lo transformó, que aún siendo del vulgo y sin letras, Dios lo usó para la gloria de su nombre. Vos decidís ser conocido como un pastor de ovejas o ser conocido como un libertador de una nación. Porque todo eso corre en tu sangre y en tu ADN. Pero Dios no cumplirá su propósito si vos no estás dispuesto a darlo todo. Tenés que entregar tu vida al 100%. Para vivir una vida de fe, tenemos que aprender a morir todos los días de nuestra vida.
morir al ego, morir al yo, morir al por qué y aprender a obedecer sin reproche alguno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¡Wow! Todos aquellos que nacemos de nuevo tenemos la capacidad de vencer las artimañas que Satanás dejó para este mundo. Y esta es la victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús, pero hay victoria en las personas que se animan a dejarse cambiar por el Señor. Eso es una prueba de fe. Tener fe no significa estar en un estatus espiritual. Ser un hombre o una mujer de fe no significa que seas pastor, líder, profeta, maestro de escuela bíblica, músico, adorador, salmista, y ni lo que sea, ni ningún tipo de nombre que podamos inventar. Eso no te hace un hombre o una mujer de fe. Lo que te hace un hombre o una mujer de fe es aprender a dejar todo por el Señor, a ser obediente a la voluntad de Dios, a ser sensible a su voluntad y a su voz. Eso te hará un hombre y una mujer de fe. Por eso hay una buena noticia en esta noche, hay una buena noticia en este día. No importa cuántos años estés en el Señor, no importa cuánto conocimiento hay en ti, no importa cuánto conoces la Biblia, lo importante es cuánto has obedecido a Dios, cuánto estás intentando obedecer a Dios, cuánto estás luchando por ver la gloria de Dios en tu vida. Hoy te animo a que entregues todo en la presencia de Dios. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra el de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Evidentemente dentro nuestro hay una lucha continua. Tu carnalidad y tu vida espiritual luchando y peleando. Dios te dice: búscame, y vos decís: no tengo tiempo. Dios te dice: servime, y nuestra carnalidad dice: no puedo. Nuestra carnalidad en muchas oportunidades nos pone una barrera a la voluntad de Dios. Por eso hoy tenés que renunciar, romper esas barreras. Y esas barreras se rompen con decisiones que el único que la puede tomar sos vos. Ni un pastor, ni una predicación, ni aún Dios mismo puede doblegar tu voluntad. Vos tenés que tomar una decisión. Una decisión que, créanme, puede cambiar el destino de la vida de una persona. Por eso hoy te animo a acercarte a Dios. Acércate a este Dios maravilloso que tiene planes y propósitos con tu vida. A este Dios que quiere cambiar tu lamento en alegría. A este Dios que elige de lo vil y despreciable, de los lugares que el mundo ni la sociedad elegiría, para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Un Dios que hace nueva todas las cosas. Un Dios que hace nuevas criaturas, como quien les habla en esta noche. Hermanos queridos, acércate a Jesús. Acércate a Dios. Abrí el corazón en esta noche.
Abrí el corazón en este mismo instante. Ahora, hoy, en este momento. No luches más con Dios. No luches más con Dios. Dios tiene planes y propósitos, porque pensamientos de bien tengo para ti y no de mal, dice el Señor. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere hacer de ti nuevas todas las cosas. Hay un relato de la Biblia muy, pero muy conocido que está en Mateo 8, del 23 al 37. Y dice la palabra de Dios, lo voy a narrar un poquito. Dice que los discípulos y Jesús estaban pasando hacia el otro lado y en ese mismo instante, en ese lugar se levantó en el mar una gran tempestad. En Mateo dice que era tan grande que las olas cubrían las barcas. ¿Saben que el original de esta palabra gran tempestad es la palabra que nosotros utilizamos para el tsunami, terremotos, sismos? Estamos hablando de un fenómeno inesperado, climático, que puede afectar gran parte de la población. En este caso en particular, los discípulos y Jesús en medio del mar, hombres preparados, porque Jesús era un carpintero de Nazaret, pero Pedro, Juan, su hermano, Andrés, eran hombres que conocían el mar, que sabían lo que hacían. Entonces, cuando se levantó esta gran tempestad, la Biblia nos muestra que pasa de un plano a otro. Dice que, y vinieron sus discípulos a él en el versículo 25, le despertaron diciendo, levántanos, Señor, sálvanos, que perecemos. Y Jesús en el versículo 26 le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Cuántos de nosotros hubiésemos hecho lo mismo? ¿Cuántos de nosotros hubiésemos ido corriendo al Señor pidiendo auxilio? Y muchos pueden decir, ¿y qué tiene de malo eso si en realidad es lo que todos deberíamos de hacer en medio de la tempestad, en medio del tsunami, en medio del problema, en medio de la crisis? Tenemos que ir al trono de Dios y decirle, Señor, sálvanos. Hay una particularidad de este versículo, de este relato bíblico, que haciendo un análisis un poco más extenso con los versículos y con los evangelios sinópticos, encontramos una perla que está escondida. Fíjense que los discípulos fueron a Jesús y le dicen, Señor, sálvanos, que perecemos. Esa palabra perecemos, en pocas palabras le estaban diciendo, Señor, nos estamos muriendo. Ahora, acá está la perla escondida. Los discípulos, antes de ir a Jesús, hicieron todo lo que estaba humanamente a su alcance. Y después de que nada de lo que habían hecho dio resultado, recién ahí fueron a Jesús y dándole el parte de cómo ellos estaban encontrando. Maestro, morimos. ¿Te suena? ¿Te suena cuando lo último que hacemos es orar? ¿Te suena cuando lo último que hacemos es buscar la presencia de Dios? ¿Te suena que cuando tenés el agua al cuello y ya no das más y no sabes qué hacer, recién ahí te acordaste que eras cristiano? Recién ahí te acordaste que un día creíste en Dios. Esperamos hasta estar hundidos, afligidos, sin dar más. Y ya declarando que estamos muriendo, recién ahí buscamos a Dios. Jesús en el mismo escenario, en el mismo lugar, a la misma hora, en medio de la tempestad estaba durmiendo. Y dormir no representa que no te importa nada. Dormir representa descansar en Dios. Dormir representa descansar en Dios.
en medio de la dificultad, acércate a Jesús. Pero que acercarte a Jesús sea tu primera opción, no la número 40. No que hayan pasado 2 semanas, 3 semanas, y cuando ya tu vida espiritual está al colapso, ahí mandás un mensaje a alguien: che, orá por mí que no doy más. ¿Por qué no mandas un mensaje el día 1? ¿Por qué no proclamás ayuno y oración en tu vida el día 1? ¿Por qué nos dejamos estar tanto? Y vamos a buscar ayuda cuando ya no damos más. Para Jesús no era malo. Jesús no reprende su actitud de ir a buscarlo. Él reprende su poca fe, su poca confianza en Él. Porque perdieron toda la primer parte de su tiempo en intentar sobrevivir de esa tormenta por los esfuerzos personales. Y cuando todo el libro del pescador del año se les borró, se les quedó sin página y ya no sabían cómo sobrellevar terrible tsunami, recién ahí buscaron a Jesús. No luches más solo con la tormenta. No luches más sola con la tormenta. Hay aflicción, hay dolor, hay angustia, hay enfermedad, hay crisis, problema. Ahora, acércate a Jesús. No esperes a mañana, no esperes a pasado, no esperes a ver si pasa un poco el tiempo. No. Hoy es el día que te acerques al trono de la gracia para hallar en Cristo Jesús el oportuno socorro. Acercarte a Dios en medio de la dificultad habla de cuánta fe hay en ti. Acercarte a Jesús habla de qué nivel de fe es el que estás viviendo. Una persona que se confía en sí mismo no está activando la fe, sino que por el contrario vive una vida de incredulidad, y esa persona pedirá fe cuando esté en la lona, y ahí Jesús reprende la incredulidad. Por eso nosotros hoy, seas quien seas, sea los años que seas que estés en la iglesia, sea el conocimiento que tengas, sin importar quién seas y cuál es tu nombre, ante la primer dificultad, acércate al trono de Dios, arrodillate como el primer día que conociste a Cristo y decirle: Señor, aquí estoy, te necesito, abrí el cielo a mi favor, Señor, ayúdame, necesito que me cambies, necesito que rompas estructuras en mí, necesito que sanes mi corazón, necesito ver tu gloria en mi vida personal. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Hoy es el día que te acerques a Jesús, y ahí el Señor tomará esa fe y hará de ti una persona transformada por su poder sobrenatural. Yo sé que ahí en tu casa tal vez tenés aflicciones. Tal vez en tu casa estás viviendo tormentas, tsunamis. Está temblando la tierra por ahí. Y hoy es el día que Dios determinó que el milagro se haga. Por eso en esta noche vamos a orar, en este momento, noche, tarde, día, no sé en qué momento vas a ver este video. Pero te animo a que puedas orar a Dios. Y quiero orar por vos en este momento. Y sé que esta oración tocará el corazón, primeramente el de Dios, porque es a Dios. Pero sé que también el Espíritu Santo hará algo sobrenatural en tu vida. Cerrá tus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ante ti, Señor, sabiendo quién tú eres. Sabiendo que tú eres el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero. Por eso venimos en el nombre de Jesús. En un nombre sobre todo nombre, Señor, en la tierra y aún fuera de ella. Padre Celestial, te pido, Señor, que hoy toques el corazón de las personas que están del otro lado. Señor, levántanos como hombres y mujeres de fe. Señor, que en esta noche la incredulidad retroceda en el nombre de Jesús de Nazaret.
Que toda incredulidad retroceda en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, rompe cadenas en esta noche. Señor, liberta a personas que están cautivas en egoísmo, egocentrismo, dolor, enfermedad, angustia, falta de perdón, resentimiento, celo. Ahora, en el nombre de Jesús, eres libre, acércate a Jesús, Él te hace libre. Dios mío, en el nombre de Jesús, toca corazones, sana a los enfermos ahora, Señor, en el nombre de Jesús, sabiendo que tu palabra nos enseña que por tu herida fuimos nosotros curados, que tu palabra nos enseña que pongamos las manos sobre los enfermos y estos sanarán, Señor, y enviamos tu palabra de sanidad al corazón de las personas. Y hoy se rompen las cadenas de maldad en el nombre de Jesús. Dios mío, glorifica tu nombre, Señor, en este día, en este momento, Señor. Glorifícate, Señor, una vez más. Señor, gracias porque tú eres el que aumenta nuestra fe. Tú eres el que hace de nosotros nuevas todas las cosas. Señor, a ti sea la gloria y a ti sea la honra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga en esta noche. Nos vemos.